Con Meche Castro, un espacio donde ustedes van a encontrar una variedad de temas, invitados, buena música. Nos vamos a convertir cada tarde en tu mejor compañía. Los espero. Juntos con Meche Castro, de lunes a viernes de 15:05 a 17 horas. 16 horas con 10 minutos, estamos listos para empezar nuestra entrevista como cada día miércoles con el doctor Napoleón Salgado. En esta ocasión, unos minutos antes, porque vamos a transmitir un partido de fútbol donde está involucrado el partido del corazón de el doctor Napoleón Salgado. Ahí está, Barcelona. ¿Cuánto es el score, doctor? Bueno, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Yo espero que triunfe un equipo ecuatoriano, porque siempre hay que apoyar al país y que sigamos en la lucha en la Copa Libertadores. Está súper prudente, es un apasionado terrible por el Barcelona. Pero bueno, estábamos observando también que acaba de ganar el Real Madrid como tenía que ser. Sí, claro, lógico, le dio la vuelta al partido, un equipazo. Se lo merece, va a la final. Va a la final de la Champions League, así que la próxima no vamos a hablar de cirugía bariátrica, sino de fútbol con el doctor Napoleón Salgado. ¿Está listo para eso? Por supuesto que sí. Va a ser comentarista deportivo ahora. Bueno, vamos a ponernos serios para hablar sobre esta enfermedad que es la obesidad, que puede causar muchos problemas para la salud. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre la vesícula. ¿Está involucrada también con la obesidad, doctor? Empecemos por ahí. Sí, la vesícula biliar es un órgano que almacena bilis y que está diseñado para inyectar esa bilis una vez que nosotros comemos comida de alto contenido graso, por ejemplo, o de alto contenido calórico. Se exprime la vesícula y la vesícula logra digerir la mayor cantidad de estos alimentos. Al hacerlo, permite una mejor absorción y aprovecha de mejor manera el alimento. Esto servía mucho para las personas cuando eran en las épocas de cuando éramos nómadas, cavernícolas. Nosotros comíamos una sola vez a la semana, entonces había que aprovechar en un solo momento la toma de un alimento y finalmente poder digerirlo y absorberlo. Actualmente comemos 2-3 veces al día y la vesícula, la verdad, sirve para dar problemas. Da cálculos en la vesícula, nos da dolor, nos da cólicos y la verdad es que ya se vuelve como un órgano vestigial. Es un órgano que no tiene una importancia tan grande dentro del funcionamiento digestivo, vamos a decir. ¿Es común tener cálculos en la vesícula biliar? Bueno, en general el 25% de las mujeres y el 12% de los varones tienen cálculos en la vesícula. Doctor, le quiero contar que yo no tengo vesícula. A mí me extirparon la vesícula al poco tiempo, ni siquiera a los 2 meses de haber tenido a mi primer hijo, y tuve un cólico de la vesícula biliar, como se dice, en el embarazo, y 2 posteriores al poquito tiempo de haber dado a luz. Esto también tiene que ver, el embarazo tiene que ver, la subida de peso dentro del embarazo para que se presenten más cálculos en la vesícula adicional a ese 25% de la población que dicen que siempre tiene. Claro, sí, hay factores de riesgo, se llaman las 4 Fs. Ok. Primero, ser mujer, femenino. Segundo, fat, estar gordito. Okay. Yo no estaba gordita, doctor, pero estabas en época de embarazo. De fertilidad y pasaba los 40 años. ¿Ya? Entonces no estabas en ninguna de las dos. No, tampoco. En época eres mujer y tenías etapa Pero de fertilidad. ¿el factor hereditario puede también incidir en la presencia de los cálculos de la vesícula biliar? No está descrito, okay. Pero si tú tienes una quinta o una tercera parte de la población que tiene cálculos y tu mami tuvo cálculos, tu hermana tiene cálculos, eventualmente sí hay un factor ahí que se correlaciona. Ok. Entonces tiene sentido. Y esto se puede presentar con bastante frecuencia en el embarazo por este aumento de peso que se tiene en la gestación, doctor. Se presenta porque hay una mayor cantidad de presión intraabdominal, okay. Una disminución en el drenaje de la bilis desde la vesícula, es decir, esto se llama éstasis biliar, es decir, se vuelve difícil el drenaje de la bilis desde la vesícula hacia el duodeno y eso puede provocar una mayor concentración de calcio, colesterol o sales biliares que precipitan en forma de arenilla al principio y luego en forma de piedras. ¿Qué tipo de problemas de vesícula están asociados? Ya hablemos específicamente con la obesidad. Bueno, con la obesidad básicamente está dado
el aumento del colesterol. En los pacientes con obesidad hay mayor circulación de colesterol y se rompe ese fino equilibrio que debe existir para la formación del jugo biliar. El jugo biliar está dado por 3 componentes, por lecitina, colesterol y sales biliares. Estos tienen que estar en un estado perfecto de equilibrio. Cuando uno de estos se eleva, se pierde, se rompe ese equilibrio y se precipitan. Se precipitan y comienzan a formarse cálculos que se depositan de manera como piedras y se calcifican. Entonces, la mitad de los cálculos, un poco más de la mitad de los cálculos son de colesterol y calcio, y esto es un problema con los pacientes con obesidad. Por eso uno de los factores de riesgo que hablábamos era una F, el FAT, ser gordito es un factor de riesgo de tener cálculos en la vesícula. El otro factor de riesgo es que en los pacientes con obesidad, al tener una hipertensión abdominal, es decir, al tener mayor grasa intraabdominal, igual se dificulta el drenaje de la bilis hacia el duodeno y por lo tanto se produce mayor éstasis o una disminución en el movimiento del flujo normal de la bilis desde la vesícula hacia el duodeno, y por eso hay una mayor posibilidad de precipitación de estos cálculos a nivel de la vesícula biliar. ¿Y cómo influye, doctor, la dieta en la relación entre la obesidad y también los problemas de la vesícula biliar? Sí, la verdad es que la dieta rica en grasas, rica en proteínas, puede desencadenar en pacientes que tienen cálculos, porque hablamos de que la gente que tiene cálculos, no todas van a producir síntomas. Hay pacientes asintomáticos, o sea, que no tienen ninguna relación con cólicos, dolor. Esos pacientes, por lo general, no se hace nada. No se deberían operar. Los pacientes que comienzan a tener sintomatología, que por lo general es un dolor intenso, que dura más de media hora, sí, que te lleva a la emergencia del hospital, que no se modifica con la deposición ni con la toma de antiácidos, es un cólico que da debajo de la parte costal derecha o en la parte de la boca del estómago, que se dirige hacia la espalda, a la región de la parte posterior debajo de la escápula. Este es un dolor clásico de un cólico biliar. ¿Y ahí hay que operar siempre cuando hay esos cólicos o no necesariamente, doctor? Si son repetitivos, si es un paciente con alto riesgo de tener una complicación como colicistitis, que ya es la inflamación, o sea, si el dolor persiste y comienzas con fiebre, comienzas a elevar los glóbulos blancos, los leucocitos, que son células de defensa, bueno, ahí sí hay que operar al paciente. Si el paciente solamente tiene los síntomas, podría esperar 2-3 episodios y eventualmente hacer una cirugía electiva. Pero por lo general nosotros somos mucho más, más rápidos en la toma de la decisión. Tiene un cólico y hay que operar. Por lo general, cuando viene el paciente bariátrico tiene una mayor predisposición a formar cálculos. Se estima que aproximadamente el 40% de pacientes que se hace un bypass gástrico, por ejemplo, va a formar cálculos en la vesícula. ¿Por qué, doctor? Porque hay una mayor cantidad, al bajar de peso igual, mayor cantidad de circulación de colesterol. Este colesterol aumentado va a desequilibrar el estado de emulsificación que se encuentra la bilis y precipita en forma de cálculos, de piedras. Entonces, las personas con cálculos vesiculares que fueron producto de la baja de peso masiva y tienen cólicos deberían operarse. Es mucho más sencillo operar a un paciente cuando ya bajó de peso, cuando ya no tiene un hígado tan grande, cuando la grasa que queda alrededor de la vesícula, que es un órgano que está pegado al hígado. Que es el asistente del hígado, se dice, ¿no? Sí, o sea, es el órgano que va a almacenar la bilis para poder digerir de mejor manera el alimento que uno consume. Entonces, en ese caso se puede operar a un paciente. Ahora, ¿qué pasa con un paciente sintomático? Que uno muchas veces hace el estudio antes de la cirugía bariátrica. Le hace el eco y encuentra que tiene el hígado graso y le encuentra cálculos en la vesícula. Ese paciente
si nunca ha tenido un cólico biliar, probablemente no requiera sacarse la vesícula en el mismo acto quirúrgico. Porque hacerlo en el mismo acto quirúrgico es un paciente con obesidad, con el hígado graso, es un paciente que tiene una mayor dificultad en la disección, vamos a decir, de la vesícula. Sacar la vesícula va a ser más difícil, y adicional a esto, todos los puertos o los trócares están dirigidos hacia la parte izquierda que queda del estómago, donde se trabaja el bypass, y para hacer la vesícula tocaría cambiar la dirección al lado derecho. Entonces, es decir, las intervenciones por todos lados que no serían las más convenientes, claro, porque por el tratamiento mismo al paciente y por el tiempo de intervención. El tiempo, ¿no? eso es un factor importante, y hay que colocar más trócares. Entonces, si no tiene síntomas, el paciente podría esperar a bajar de peso y eventualmente, si tiene un cólico, operarlo luego. Y en ese sentido, ¿la pérdida de peso sí puede reducir el riesgo de los problemas de la vesícula en las personas obesas? No, porque ya la pérdida de peso viene, en cambio, a ser producto del consumo de grasa. Y esa mayor circulación de colesterol es la que justamente predispone al aparecimiento de más cálculos. Si el paciente tiene cálculos, produce más cálculos. Y pues está muy ligado entonces, claro, también, ¿no? Claro. Al sobrepeso y también al tratamiento a través de la cirugía bariátrica. Sí, claro. Y el paciente si no tiene cálculos en la vesícula, pero este paciente, vamos a decir, dice, bueno, me voy a hacer la cirugía bariátrica. Entonces, ya que está ahí, doctor, por favor, sáqueme la vesícula porque no quiero enfermarme, no quiero tener cálculos en la vesícula. Eso es algo que tiene algo de controversia, porque no tiene una indicación clara. Se puede hacer, pero no es lo indicado. Y eso es súper importante, ¿no? Cuidar ante todo la integridad, la salud del paciente, ir paso a paso. Si de repente más adelante, vía laparoscópica, se tiene que extirpar, pues será en una segunda fase. Claro, pero eso es otro costo, otro momento quirúrgico, otro momento anestésico, entonces los pacientes quieren ahorrarse ese paso. Pero es que con la salud no hay cómo hacer eso. No, si tiene indicación clara, si hay cólicos y estás operándote de una cirugía bariátrica, suele ser sencillo para un equipo experimentado retirar la vesícula. Claro que esto toma un poco más de tiempo y costos, pero no son tan importantes como que fuera una cirugía primaria. O sea, si vamos a hacer una vesícula de nuevo. Si no tiene indicación, hay que esperar que baje de peso. Si tiene cólicos, ahí le sacamos. Si no tiene cálculos, pues no hay que hacer nada con esa vesícula. ¿Existen grupos de personas obesas que tengan un mayor riesgo de desarrollar problemas con la vesícula o estos cálculos con la vesícula que otro grupo de personas con obesidad? No, o sea, siendo mujer sí, estando en fertilidad sí, y el resto tiene el mismo riesgo. Pero de ahí es posible vivir una vida saludable sin mayores problemas y que sea funcional si no tiene la vesícula. Sí, obviamente. Como te dije, la vesícula viene a ser un órgano que ya no tiene una función importante dentro de un órgano. A menos que la persona coma mucha grasa. A menos que la persona haga ayuno y coma una vez por semana, como sucedía con nuestros antepasados. La vesícula en general ya es un órgano que sirve para dar problemas al paciente y plata al cirujano. ¿Por qué no evolucionamos también? Y entonces, como ciertos órganos que van dejando de funcionar, que existe algún cambio porque sigue molestando la vesícula biliar. Porque para que pase eso, tienen que pasar miles y miles de años. Entonces, nosotros somos el mismo Homo sapiens de hace 30,000 años. Y si queremos evolucionar a no tener vesícula, deberíamos esperar al menos 100,000, 200,000 años más. O sea, yo creo que el ser humano del futuro ya no va a tener vesícula ni apéndice eventualmente. ¿Existen algunos grupos étnicos que tienen más propensión a desarrollar cálculos en la vesícula biliar? Sí, y justamente ellos son los pacientes que se podría hacer una colecistectomía, que es el acto de sacar la vesícula profilácticamente, es decir, preventivamente. Por ejemplo, hay partes en Chile, los indios mapuches, ellos tienen una alta incidencia de cáncer vesicular y los cálculos en la vesícula tienen una relación directa con el cáncer de la vesícula. Entonces hay un programa chileno en donde las mujeres entre 29 y 45 años son sometidas profilácticamente si se detectan cálculos, así no tengan síntomas, se retira la vesícula y es un programa gratuito del gobierno y se saca.
El impacto que eso pueda tener en la población, la verdad es que no puede ser medido tan pronto porque eso es a largo plazo, pero finalmente eso es ya una política de Estado. Hay otras partes en Bolivia. ¿En Ecuador cómo se maneja? En Ecuador nos regimos a los parámetros americanos. O sea, si tienes síntomas, tienes un cólico biliar, te operas. Si no tienes cólico biliar y tienes cálculos asintomáticos, hay que esperar a que tengas síntomas, que por lo general nunca aparece. ¿Tenemos información de las afectaciones de la vesícula biliar acá en el país o carecemos de esa información? Hay información, pero no está, vamos a decir, no es muy ajustada a la real. realidad. Sí, no es muy real, y la verdad es que la investigación acá en el Ecuador debería ser un puntal importante para tomar decisiones. Claro, de políticas Nosotros públicas, ¿no? creemos que no somos distintos a la población peruana, boliviana, chilena, y el alto índice de cáncer vesicular avanzado que encontramos en hospitales públicos probablemente se deba a eso, pero como no hemos hecho un estudio de cuántos de los pacientes con cálculos biliares pueden desarrollar un cáncer de vesícula, entonces todavía no hay como una política pública en el Ecuador donde diga, tienes cierta edad, eres un paciente de alto riesgo, entonces saquemos de la vesícula antes de que te dé cáncer. Ajustes o cambios en el estilo de vida para las personas obesas que han también tenido una extirpación de vesícula o que ya han tenido la cirugía bariátrica y la extirpación de la vesícula, doctor. Ninguno, porque la vesícula en general cuando se la retira no da mayores molestias. Se puede generar un poquito más de aumento en el tránsito intestinal en muy pocos pacientes. Muy pocos pacientes experimentan algo de síndrome post-colecistectomía que se llama, que son un conjunto de síntomas como de ardor, molestias a nivel de la boca del estómago, diarreas, pero que pasan fácilmente. Pero sí hay reportes y de personas que han tenido esta cirugía de extirpación de la vesícula que luego se quedan como susceptibles, como que la comida les hace daño, como que ya no son tan fuertes como antes. ¿Esto es una realidad, un mito o ya se sienten un poco en desventaja nada más? Probablemente no era la vesícula lo que le estaba molestando y fue retirada la vesícula de una forma inadecuada, vamos a decir, o sea, no era la indicación. Hay que investigar bien si realmente el origen de la molestia de esa persona es la vesícula. ¿Cómo sabemos? Porque tiene un dolor, un cólico muy intenso que lo lleva a la emergencia, que no calma con analgésicos, que eventualmente tiene todos estos factores de riesgo que habíamos conversado y que, bueno, sí tienen algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la úlcera gástrica. Pero si tomas antiulcerosos, si te tomas antiácidos y calma el dolor, entonces tú ya puedes descartar este problema. El colon irritable, muy común actualmente. Los pacientes tienen... Todo el mundo tiene el colon irritable, doctora. Claro. Impresionante. Ese también es una forma de dolor abdominal que muchas veces al hacer el estudio encuentran cálculos en la vesícula, les sacan la vesícula y quedan con el intestino un poco como débil, pero no era eso, sino que ellos tenían colon irritable antes. ¿Y cómo sabías eso? Porque tienen periodos de estreñimiento o periodos de diarrea que se van alternando y que se llenan de gases y eventualmente esto es un problema ya a nivel colónico. Entonces, por lo general, el paciente que hace una colecistectomía, se saca la vesícula con una buena indicación, no debe tener ningún problema. ¿Recomendaciones actuales para la prevención o para el manejo de problemas con la vesícula para las personas con obesidad? Para las personas con obesidad, y sin ella no hay cómo, porque es estadística. La estadística es que el 28% de mujeres, el 12% de varones van a tener cálculos en la vesícula. De ellos, el 20% van a ser un cólico, y de ellos aproximadamente un 20% van a tener una complicación como por ejemplo la colecistitis. Esa sí es quirúrgica. O la coledocolitíasis, es decir, que pasa el cálculo a la vía biliar y la tapa. Entonces uno se pone amarillito como pato. Las deposiciones se hacen blancas y la orina se hace como de color de la Coca-Cola. Entonces, ahí en esos pacientes se les hace un estudio que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CPRE. ¿Cómo se aprende ese nombre, doctor? Eso se le hace por la boquita, se entra al duodeno y por ahí se hace un corte en el lugar donde desemboca la vía biliar, se meten unos balones, unas canastillas y se atrapa el cálculo y se lo saca para evitar que
el cálculo enclavado en la vía biliar pueda producir una infección ya mayor a nivel hepático y nos dañe el hígado. Se nos fue el tiempo, 16:30, tenemos que despedirnos. Ya viene el fútbol para quienes quieren una cita con el doctor, de manera presencial o telemática. ¿Dónde pueden comunicarse, doctor? Bueno, nos pueden llamar al 099-45-27-198 o pueden comunicarse con nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Clínica Bariátrica Napoleón Salgado, en Instagram, @doctor.napoleonsalgado y en YouTube, doctor.napoleonsalgado. Y también en nuestra página web, www.clinicanapoleonsalgado.com, y también nos encuentran en el TikTok, que nunca me acuerdo dónde está, pero ustedes me buscan como Doctor Napoleón Salgado. El score, entonces, ¿cuánto gana Barcelona ya para despedirnos y darle el puntapié de la transmisión que va a hacer Radio Sonorama? Con que meta medio gol estoy feliz. Gracias, doctora, hasta la próxima semana. De esta manera nos despedimos y regresamos mañana 15:05 a través de Radio Sonorama, juntos con Meche Castro. Que tengan una excelente tarde y que disfruten el partido. Chao, chao. Una mujer con mucho talento, Uno de los mejores guías de la región está con nosotros para... profesionalismo, Todos estamos vendiendo todo el tiempo de todo y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué tan común es el espectro autista, el autismo en cualquier edad? Estamos en este segmento de Ángeles junto a Paulina León. experiencia, El deseo sexual relacionado con el